Súper. Hola Sole, buenas tardes. Hola, Muchas Vivi. gracias por tener esta conversación conmigo, por aceptar conversar sobre cómo ha sido para ti este proceso del diplomado en coaching para la gestión emocional y la transformación personal. Eh, pues bueno, nada, primero te saludo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Vivi, súper contenta. Muy, Súper, muy bien. súper, Gracias. genial. Sí. Y Sole, bueno, quiero preguntarte, o más bien pedirte que nos cuentes cómo ha sido para ti este proceso del diplomado, cómo te lo has vivido, qué ha sido para ti. Súper, Vivi, súper. Muy, muy contenta por esto de, de conocerme más en cuanto a lo emocional y verme la escasez que tenía en distinguir mis propias emociones. Ok, Eso me llamó muchísimo la atención, el poder reconocerlas y amigarme y no verlas como un problema. ok. Eso eso me gustó un montón. Cuando dices la escasez que tenía de mis emociones, ¿a qué te refieres? A que, o sea, yo conocía las emociones que para mí eran básicas. eh, Ujú. y de ahí era como, bueno, es esto y nada más. Y, y me encontré con que ni siquiera conocía en realidad esas emociones. Ok. Por ejemplo, el enojo, ¿no? Bueno, vivir el enojo como para mí la persona que se enoja es la que rompe todo. Y, y empezar a ver de que hay otras formas de enojo también y Ujú. que también son enojo. Eso me llamó muchísimo la atención y me sirvió a mí en mi vida para darme cuenta cuántas veces estoy enojada y no me daba cuenta. Eso me sirvió un montón. Súper, Sole. Y Sole, antes de seguir, no te pregunté que nos contaras quién eres tú, como de dónde eres, qué haces. Ah, bueno, yo soy Sole, vivo en Argentina, en Buenos Aires, hago coaching Ujú. y esto también me llamó muchísimo la atención lo que era la gestión emocional, porque yo hago coaching ontológico, en Ujú. el cual abordamos el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Y en mi hacer coaching sentía como muchas veces me quedaba un poco corta en la parte emocional y el diplomado me llamó mucho la atención por eso, de gestión emocional, y cuando lo empecé a transitar me abrió muchísimo, tanto en mi parte personal, Ujú. para transitar mis propias emociones, como para hacerlo profesionalmente, acompañando a otros, teniendo más recursos para hacerlo. Me siento más segura haciéndolo. Eso me Súper. pasa. Y entonces, como teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, te voy a dividir una pregunta en dos. Una es, ¿cómo ha servido este diplomado en tu vida personal? ¿Qué ha traído para ti? ¿Qué beneficios? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en mi parte personal es conocerme mucho más Ujú. y también ser más amorosa conmigo misma. No castigarme tanto, como empezar bueno, es esto, y darle ese lugar, ni correrme de evadir la emoción cuando viene, por ejemplo el enojo, Ujú. ni, ni tampoco enroscarme mucho, darle ese lugar y poder continuar más liviana sin tanta culpa, eso, sin Ujú. tanto golpearme, castigarme. Ok, Eso en mi parte personal me ayudó muchísimo. súper, Sole. Y en tu parte profesional, como coach, ¿cómo ves esta formación? ¿La ves complementaria a tu proceso de coaching? Ya nos dijiste algo, pero si nos puedes profundizar un poquito más ahí. Sí, sí, totalmente. O sea, lo veo como que ahora yo tengo más recursos Ujú. para acompañar a otros, una por la parte más académica, diría, más de,
del lenguaje, de las palabras, de tener como más minucioso mi vocabulario en la parte emocional, y también al haberlo sentido yo, puedo acompañar a otros, a que otros también lo sientan, y no sea una dificultad de encontrarme con alguien que llora o se enoja y decir, bueno, está bien, está enojado, pero lo dejo ahí, ¿no? Poder acompañarlos mucho más, estar más al servicio de la persona. Eso lo veo muy, muy, muy positivo, que me amplía muchísimo las posibilidades. Súper, y has dicho algo muy importante que nosotros siempre en los procesos de coaching o en los procesos transformacionales, porque hay obviamente muchas formas para llegar ahí, que tiene que ver con yo ya he estado ahí y yo sé que se puede, ¿no? Yo ya lo he vivido y por eso sé que se puede y te puedo acompañar, ¿no? Como que no nos formamos desde un libro, simplemente leyendo una teoría, sino que nuestra vida misma es como esa formación, ese ejemplo, el ponernos nosotros primero, el coaching o el proceso transformacional, es lo que nos permite también que nuestra práctica sea mucho más profunda y lo que tú dices, yo sé que sí se puede, yo ya he estado ahí, yo lo sé. No, no, Sí, no solo te lo estoy hablando ni te lo estoy contando de algo que leí, no, tal sino lo he cual. vivido. Sí, y aparte también en la forma en que lo viví, que es algo que lo quiero resaltar porque así lo viví, de la forma amorosa, y, y también traerlo desde el lado de que no es trabajar las emociones y me desgarro, ¿no? Y la paso mal, sino bueno, o sea, estaban ahí acompañándome y a mis compañeras, y, y lo vivíamos como algo bueno, es lo que está pasando, y permitirnos abrirnos, contar qué es lo que pasa, pero siempre desde un lugar de ampliar, no de me quedo acá y bueno, y pobrecita, y viste, no, siempre desde un lugar con mucha apertura y mucha amorosidad. Eso es lo que más resalto de todo el diploma. Genial, genial, mi Sole. Y aprovecho eso que dices para preguntarte, ¿cómo fue para ti el aprendizaje en comunidad o el aprendizaje con otros? En este diplomado estuvimos con otras personas con quienes compartiste el proceso. Cómo fue eso para ti? Fue súper lindo porque todas de diferentes países, y eso me llamaba muchísimo la atención. Ujú. Por ahí pasaba que sentía algunas palabras que eran diferentes, y yo decía, ¿qué será esa palabra? ¿No? Y era, pero después era como un solo foco, y que era el ser humano. Entonces todas nos entendíamos. Había todo un proceso de acompañarnos, y siento que las fronteras no existen. Ujú. Y, y eso también es muy, muy, muy gratificante. Eso. Genial, Sole. ¿Cómo sientes que fue el proceso de aprendizaje? Me refiero a cómo lo ves frente a cómo es un aprendizaje tradicional. Para mí es súper completo, Ujú. es súper completo. La parte de lectura, que no es una cosa que haya que leer mucho, es mucho en la experiencia. Y yo Ujú. creo profundamente que la experiencia, cuando pasa por el cuerpo, no hay quien te la saque, no hay libros, no hay nada. Entonces, el hacerlo tan dinámico, porque siempre cada clase era una sorpresa. Era una cosa de, bueno, chicas, hoy tal cosa, y era bueno, a ver con qué mis compañeras en el grupo, en el chat, bueno, hoy con qué nos irán a sorprender. Y eso es, la creatividad me encanta, y me incentivaba muchísimo
a estar y a esperar ese día. La pasé súper, súper bien. Súper, Sole. ¿Cómo podrías decir, sí, o más bien, podrías decir que hay un antes y un después para ti? ¿Una Sole antes Sí, del diplomado y una Sole después? ¿Nos sí, cuentas un sí, poquito cómo es? totalmente. Antes, o sea, hay una emoción en particular que fue la que, que hizo mi antes y mi después, que fue la emoción de la vergüenza. Ujú, Eh, es poder ver que yo tenía vergüenza, a mí me cambió la vida realmente porque ahora cuando siento la vergüenza, que me doy cuenta que es vergüenza, ya puedo hacer otras cosas, que antes que quizás por vergüenza no las hacía. ujú, Y ahora yo sé que tengo vergüenza, entonces me preparo para ese momento, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo, la emoción de la vergüenza y la emoción del enojo, mm, porque yo sentía que yo no me enojo, no sentía enojo, mm, y empezar a verlo como que está bueno tener enojos, para algo está el enojo, y eso me sirvió muchísimo también, ujú. poder ver ¿Cómo- que sí que me enojaba. Ok, ¿y cómo trae bienestar para ti darte cuenta de esto que nos has estado contando? Y a mí, por ejemplo, me pasa con mi hijo, que yo no registraba el enojo, Ujú, y él me decía, sí, mami, te enojas, porque por ahí gritás, y yo nunca me daba cuenta que gritaba, para mí no gritaba. Entonces empezar a ver esto de escuchar también al otro, cuando, de darle un lugar para que me diga algo. Y eso me trajo mucho bienestar. Y la vergüenza me hizo que me amigue con la parte vulnerable mía. Esta cosa de, bueno, no pasa nada. Y no, y sí, bueno, siento que me hace más humana, me siento más humana. súper. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu entorno con lo que ha pasado contigo? ¿Lo sientes? ¿Sientes que también tu hijo, tu esposo, las personas cercanas han visto lo que ha pasado contigo? Sí, sí, ellos también. Mi hijo me mira y dice, mami, o sea, ¿vos estás bien? ¿Algo pasa? Y ¿Algo bueno, malo pasa? Sí. sí, sí. Y bueno, y mis amigas también. Y en mi Ujú. parte profesional también, muchísimo también. ¿Y en qué lo has sentido? En qué han sentido ellos ese cambio? ¿Te han dicho algo? ¿O cómo has sentido tú esos cambios frente a ellos? Y siento por ahí esto de acercarse más, de charlar, de, Ok. como, siento que, que el yo al cambiar, yo puedo registrar que el otro se acerca, eh, que el otro me pregunta algo, que antes por ahí no lo hacía. Y eso me trae mucho bienestar porque ya por ahí no, estamos más o menos hablando un mismo idioma. No es que, si no era como muy distorsionada la comunicación. Ok, súper. Sí. Sole, para terminar, ¿qué es lo más valioso que tú te llevas de este proceso para ti o para Lo los más otros? valioso. eh, bueno, lo más valioso para mí es haberlos encontrado por, por esta cosa del acompañamiento y de estar pendientes del grupo, estar ahí. Yo me sentí súper cómoda y, y me lo permití por eso, porque me sentía cómoda, me permití abrirme, me permití mostrarme vulnerable, en esa cosa de acompañar, de vos vivís siempre, estar ahí, chicas, estoy para ustedes, lo que necesiten, y eso para mí es súper valorable. La parte también del aprendizaje, Ujú. esto de que sea una manera tan dinámica, creativa, eh,
A mí por ahí no me gusta tanto leer mucho, leer, o escuchar que alguien habla y me explica. Por ahí a mí me pasa que me aburro. Ok. En cambio, con esto, o sea, era, ¿cómo ya pasó el tiempo? O sea, ya terminó. Me tocaba pagar. Queremos Chao. seguir, porque ha pasado. Mm, Queremos seguir. Eso para mí es súper valorable. Eh, Aprender así, para mí está buenísimo. Súper, Sí, Sole, súper, me encanta escuchar lo que ha sido para ti este proceso y acompañarte, por supuesto, en todo esto que nos cuentas que has vivido. sí, Ha sido muy gratificante también para nosotros. Súper. sí, Te tal cual. agradezco, mi Sole, por este espacio. eh, y bueno, ya estamos prontos a terminar el diplomado, entonces nos estamos viendo pronto tú Sí, y yo, y bueno, animando a otras personas a que se unan y vivan esta experiencia también que como nos cuentas ha sido totalmente, maravillosa para ti. totalmente. Súper recomiendo porque yo estoy feliz de transitar todo esto. La verdad que es Súper, una Sole. experiencia y yo he hecho muchos procesos, pero este proceso es, a mí lo que más me gusta es eso, la creatividad y el acompañar, no, todo eso me encantó. Súper, súper contenta. Genial, Sole. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por este espacio que nos abriste y esperamos que inspire a Bueno, otras personas también a hacerlo. Seguro así totalmente, será. sí. Muchas Bueno, gracias, Vivi. a ti muchas gracias. Un fuerte abrazo.